Hola a todos, en este video vamos a calcular nuestro estator de 24 ranuras. Vamos a calcular su potencia, su corriente, también vamos a calcular el calibre de cada una de nuestras bobinas de trabajo y de arranque, pero también vamos a calcular el número de vueltas y por último, por supuesto, vamos a calcular lo que es el capacitor de marcha de este embobinado. La idea es que hagamos de cuenta que aquí tenemos solamente el núcleo, sin nada de bobinas, pero una cosa muy importante. Vamos a ver primero qué medida tiene esto exteriormente hablando. Nos cercioramos de que nuestro calibrador esté en 0 y vamos entonces a ver aquí la medida exterior que tiene nuestro núcleo y dice tener 100 milímetros. Eso significa que tiene 10 centímetros, ¿ok? Vamos a trabajar nosotros en centímetros para este cálculo que vamos a realizar, ¿ok? Ya, les estoy midiendo aquí de nuevo también porque, para demostrarles de que el núcleo es cuadrado. ¿Por qué estamos midiendo el núcleo? ¿Por qué estamos midiendo la parte externa del núcleo? No vamos a necesitar para los cálculos, pero yo lo estoy midiendo para que ustedes tomen en cuenta esto. Aquí tengo un segundo núcleo que ustedes ven, difiere en lo que se llama a la medida externa, ¿verdad? Las dimensiones externas son diferentes. Este es más pequeño, este es más grande. Entonces, los dos son de 24 ranuras. ¿Cuál es la importancia de saber la medida de este y de este? Es para que si te llega este, por ejemplo, este núcleo tiene una medida externa de 95, si ves ahí, 95 milímetros, que son 9.5 centímetros. ¿Ok? Esto es cuadrado, ¿correcto? Entonces, la idea es de que ustedes tomen en cuenta esta medida, porque si un cliente te lleva un estator de esta misma medida, que son 100 milímetros o 10 centímetros, entonces ya sabes de que si llega un segundo o un tercero, ya vas a tener el cálculo para este. Pero si te llega uno de 9.5, ahí sí vas a tener que hacer por primera vez el cálculo y ya después te queda registrado, ¿ok? Ya lo vas a tener ahí con vos y ya no va a haber necesidad de volver a realizar los cálculos. Los dos son de 24 ranuras, este tiene 9.5 y este tiene 10 centímetros. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar para este cálculo y para este video y de forma educativa, vamos a trabajar con este estator de 10 centímetros. Aquí vamos a hacer algo, un pequeño dibujito de nuestro estator. Y entonces vamos nosotros a necesitar de nuestro estator, vamos a necesitar el espesor y vamos a necesitar también el diámetro interno, ¿no? O el diámetro interior de nuestro estator. Ya sabemos nosotros que aquí tenemos 10 centímetros. Aquí nosotros tenemos 10 centímetros. Estos centímetros son el cuadrado. Eso quiere decir de que aquí tenemos 10 centímetros, por acá tenemos 10 centímetros y por acá también tenemos 10 centímetros. Y por la parte superior también tenemos 10 centímetros. Pero esta medida nosotros no la vamos a utilizar. Ya les dije anteriormente que la vamos a necesitar nada más de referencia para que tengamos el registro de este estator o de este núcleo que tiene 10 centímetros. Vamos a necesitar este espesor. Ahora, ustedes pueden tomar su espesor con la cinta métrica. Con la cinta métrica no hay ningún problema. Ustedes pueden tomar el espesor con la cinta métrica. Pueden igual hacerlo con una simple reglita como esta. ¿Ok? No hay ningún problema. Yo lo voy a hacer con el pie de rey. Si tenés un pie de rey, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces vamos a tomar primero el espesor de nuestro estator. Así que medimos el espesor, vamos a medir el espesor de nuestro estator
y este dice que tiene 15 milímetros. Miren ustedes, 15 milímetros, lo que equivale a decir 1.5 centímetros, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el dato. Estamos ahorita recopilando los datos. Entonces, el dato inicial es del espesor. El espesor tiene 1.5 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el diámetro interior, es decir, donde se desplaza el rotor, ¿ok? Entonces, nos cercioramos que estemos en 0 y arrancamos de ahí. Vamos a tratar de llegar a ver si logramos tocar. Dice aquí que hay 6.5 centímetros. Ahí tenemos 65 milímetros. Tenemos un restante de más, pero prácticamente es 65. Así que tenemos 6.5 centímetros. 6.5 centímetros. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar inicialmente esta multiplicación. Solamente vamos a multiplicar el espesor por el diámetro interior. Y sustituyendo los valores, tenemos que el espesor está en 1.5 centímetros. Multiplicado por el diámetro interior, que es 6.5 centímetros. Entonces, esto nos va a dar igual a la multiplicación que vamos a hacer ahorita. Dice 1.5 por 6.5. 1.5 por 6.5 centímetros. Esto da igual a 9.75 centímetros. ¿Correcto? Esto nada más y nada menos son las dimensiones de nuestro estator. ¿Ok? Son las dimensiones de nuestro estator. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular la potencia. Miren, vamos a calcular la potencia con el valor que acabamos de encontrar. ¿Qué necesitamos para calcular la potencia? Necesitamos este valor que acabamos de encontrar aquí. Vamos a poner aquí potencia igual a E multiplicado, entonces E, que es este resultado de nuestras dimensiones del estator, multiplicado por una constante que es 7.44 watts sobre centímetros. ¿Ok? Eso entonces la potencia equivale a decir 9.75 centímetros. Y estoy tratando de hacer los números un poco grandes para que sean visibles para ustedes. 9.75 centímetros por 7.44 watts sobre centímetros. ¿Ok? Y entonces vamos a realizar esta multiplicación. Aquí ya tenemos los 9.75 y ahora solo multiplicamos por esa constante de 7.44, nos da un total de 72.54. Miren, aquí lo tenemos, 72.54. Estos van a ser watts. Centímetros que multiplican y centímetros que dividen, los simplificamos y nos quedan solamente los watts. Esto significa que redondeando, nuestra potencia queda prácticamente en 72 vatios. ¿Ok? Entonces, ya teniendo nosotros aquí nuestra potencia, vamos ahora a calcular. Vamos a calcular ahora la corriente. Vamos a calcular la corriente. ¿Ok? Entonces, para la corriente, nosotros necesitamos, aquí tenemos los datos que necesitamos. Necesitamos tener la potencia, por supuesto, que en este caso es igual a 72 watts. Necesitamos también el factor de potencia, que está en 0.95. Y tenemos también este punto 95 es en porcentaje. Nosotros solamente vamos a usar el valor numérico y vamos a necesitar
la tensión o el voltaje con el que vamos a trabajar. Nosotros por lo regular trabajamos con 127 voltios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? La corriente. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula de la corriente dice que es igual a la potencia dividido el voltaje por ese factor de potencia. ¿Ok? Entonces, sustituyendo los valores, tendríamos 72 watts. Y tenemos aquí el voltaje que es de 127 multiplicado por 0.95. Ahora, seguimos aquí nosotros haciendo nuestro cálculo y tenemos en el numerador 72 watts. Y lo estoy haciendo con números grandes, como les dije, porque quiero que sea muy visible para ustedes. Entonces, estos 72 watts los dejamos ahí por el momento, pero hacemos la operación que tenemos en el denominador. Y vamos entonces a decir 127 multiplicado por 0.95 por 0.95 y es igual a 120.65 en el denominador. ¿Correcto? Ahí tenemos esto y luego la corriente será igual a la división de estos dos valores. Estamos hablando de 72 entre 120.65. Miren, ahí tenemos. Y el resultado es de 0.59 o 0.59. Ok, entonces tenemos 0.59. Esto es expresado en amperios. Ok, y aquí tenemos este segundo valor. Ahora vamos a calcular, como les había dicho, lo que es el calibre tanto de la bobina de trabajo como también de la bobina de arranque. Para eso nos vamos a ayudar, por supuesto, del valor del amperaje que nosotros acabamos de obtener. Entonces, vamos a decir aquí que tenemos nosotros 0.59 amperios. ¿De acuerdo? Tenemos 0.59 amperios. De este amperaje de 0.59, vamos nosotros a restar el 40%. Es decir, que nosotros, la respuesta que obtengamos aquí será el 60%, por supuesto, porque si a 0.59 le estamos restando el 40, el resultado va a ser el 60%. ¿Ok? Entonces, el 60%, que es el resultado que vamos a obtener aquí, será entonces el equivalente al calibre de nuestra bobina de trabajo. ¿Ok? Así que vamos a hacer la operación. Vamos a decir 0.59 menos el 40%, ahí lo tenemos, menos el 40, y presionamos la tecla de porcentaje para obtener ese resultado. Nos da un total de 0.35. Así que aquí tenemos 0.35, estos son amperios. ¿Ok? Esto equivale, ahí lo pueden ver ustedes, ahorita les estoy presentando por aquí la tablita de los calibres de alambres AWG, en donde dice que 0.35 es el equivalente a el calibre 27. Aquí nosotros ponemos 27 AWG para la bobina de trabajo. Ok, y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Volvemos a colocar nuestro 100% del amperaje, que es 0.59, ¿verdad? Y entonces ponemos el valor de del 60% para ahora restar este 100% menos el 60% para que nos dé el valor de 40%. Entonces, 0.59 o 0.59 menos 0.35 es igual a 0.24.
Ok, entonces ponemos aquí punto 24. Y esto va a ser un calibre. Veamos de nuevo la tablita. Ahí veamos de nuevo la tabla. Dice que para punto 24 tenemos un total de un calibre 30. Prácticamente 30. Es el que más se aproxima a punto 25, que está dirigido hacia el AWG 30. Ok, así que tenemos nosotros un calibre 30 para nuestra bobina de arranque. Tenemos 27 para la bobina de trabajo y 30 para la bobina de arranque. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos en este momento con el amperaje? Hicimos una distribución. El 60%, que es .35, se lo dejamos a la bobina de trabajo y el 40% se lo dejamos a la bobina de arranque. ¿Ok? Entonces, ahora que ya sabemos nosotros cuáles son los calibres que vamos a utilizar, entonces vamos a ver el número de vueltas que cada una de nuestras bobinas va a tener. Sigamos paso a paso este video porque viene algo muy importante para la bobina de trabajo en este estator de 24 ranuras. Vamos a hacer un apartadito así. Vamos a ponerle aquí calibre. Calibres, mejor dicho. Ok, entonces vamos a calcular ahora número de vueltas. Número de vueltas, ok. Entonces, en este número de vueltas entra en funcionamiento una constante que es 80. Pónganle atención a esto. El número 80 en este caso va a ser muy crucial, altamente crucial, para que nosotros podamos calcular el número de vueltas tanto de nuestra bobina de trabajo como así de la bobina de arranque. Vamos a tomar en cuenta el valor, que lo dejamos aquí por atrás. Vamos a darle vuelta a esto y miren, el valor que nosotros tenemos aquí, que es la multiplicación del espesor con el diámetro interior, va a ser muy importante y muy crucial en este momento para el cálculo de este número de vueltas con la constante que les acabo de mostrar, que es 80. Y el resultado es de 9.75 centímetros. Entonces, nosotros vamos a utilizar más que todo el valor numérico y vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Vamos a poner 80. Lo vamos a dividir entre 9.75, que es el valor que acabo de decirles, que es la multiplicación del espesor con el diámetro interior de nuestro estator. Y este resultado vamos a ver de cuánto es. 80 entre 9.75, ahí lo tenemos. Entonces eso es igual a 8.20. O lo mismo es el equivalente a decir 8.2. Entonces, esto que está aquí como resultado son vueltas por cada voltio. ¿Ok? Vueltas por voltios. Entonces, si nosotros tenemos 8.2 vueltas por voltio, eso es el equivalente a decir 8, ¿ok? Este punto 2 nosotros lo vamos a obviar y nos vamos a quedar con el número entero que es 8, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos 8, aquí tenemos el 8 y vamos a multiplicar ese 8 por voltio, dice. Entonces, quiere decir de que nosotros vamos a tomar muy en cuenta, también aquí atrás que lo tenemos, vamos a tomar en cuenta algo muy importante y es con qué voltaje nosotros estamos trabajando, con 127. ¿Ok? Entonces, ese voltaje es el que nosotros vamos a utilizar aquí para nuestro
cálculo. Vamos a utilizar el valor numérico. Entonces, si 8.2 vueltas es por voltio, entonces vamos a tomar en cuenta el 8, lo multiplicamos por el voltaje que nosotros estamos trabajando. Eso significa que nosotros vamos a decir 8 por 127 y eso nos da un total de 1016 vueltas. Esto es igual a 1016 vueltas o espiras. Las vamos a dividir entre 4. Recordemos que si estamos hablando de la bobina de trabajo, estamos hablando de 1, 2, 3, 4. Las bobinas que están acá en la parte superior conforman la bobina de trabajo. ¿Ok? Entonces, pero no solamente eso. Miren ustedes qué es lo que pasa aquí. Que aquí está lo más importante. Lo más importante está aquí. En nuestra bobina de trabajo, no sé si ustedes lo lograrán apreciar, pero aquí en nuestra bobina de trabajo, que hasta le voy a dar más acercamiento para que lo veamos mejor, tenemos en una misma bobina de trabajo, no me estoy refiriendo a las otras. Recuerden de que la bobina de trabajo está compuesta por 4, que se las acabo de mostrar, pero solamente vamos a centrarnos en una. Una bobina de trabajo está conformada por una bobina de paso 6, es decir, que la bobina de trabajo se desplaza de aquí a aquí. Este es el paso 6, ¿correcto? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta bobina de trabajo de paso 6 va de aquí a aquí. ¿Ok? Ahora, siempre la bobina de trabajo también está compuesta en este estator de 24 ranuras por una bobina más pequeña que es paso 4. Esa bobina de paso 4 va de aquí hasta aquí, para que lo tomen muy pero muy en cuenta. A pesar de que esta es una sola bobina de trabajo, es una bobina que se compone por dos. Una de paso 4, como ya te lo dije, y otra de paso 6. Ok, ahí se ve. Miren ustedes. Paso 6 de aquí a aquí y paso 4 de aquí a aquí. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que hacer para la bobina de trabajo dos cálculos. Vamos a calcular el número de vueltas para la bobina de paso 6 y para la bobina de paso 4. Ahora, tenemos 1016 vueltas. Las dividimos entre 4 y nos da un total de 254 vueltas. ¿Ok? Así que ponemos aquí 254 vueltas. Esto es el número de vueltas, y disculpen, lo puse como si fuera voltaje. Estos 254 que está aquí son las 254 vueltas que cada una de las bobinas de trabajo tiene. Es decir, que aquí 254, 254, 254 y 254. Pero, como ya te lo dije y como ya te lo mencioné, repartidas en una bobina de paso 4 y otra bobina de paso 6. Vamos a colocar, miren que aquí vamos a colocar los 254. Ya sabemos que son vueltas. Y ahora, para hacer la distribución entre paso 4 y paso 6, vamos a realizar la siguiente resta. Vamos a restar a esos 254 el 30%. El 30%. Y ese 30% entonces va a ser igual, o mejor dicho, el 70% que va a dar como resultado, porque si nosotros a 254 le estamos restando el 30%, pues como resultado vamos a obtener el 70%. Entonces, vamos a decir 254 menos, a ver si lo logran ver ahí, menos 30. 30%. Entonces ahora vamos con la tecla de porcentaje y tenemos 177 vueltas, pero lo vamos a redondear a 178 ya que tenemos un punto 8 aquí. ¿Ok? Entonces vamos a realizar eso.
Entonces, tenemos como resultado 178 vueltas. Y esto equivale, como ya te lo dije, al 70%. ¿Ok? Estas 178 vueltas va a pertenecer a la bobina de arranque. Disculpen, aquí yo cometí un gran error en este momento. 178 vueltas, como bien se los dije, 70%, porque le estamos restando el 30 a 254. Entonces, este resultado es el 70%, son 178 vueltas para la bobina. Miren aquí, yo me equivoqué aquí, esto no es, no estamos con la bobina de arranque, estamos con la bobina de trabajo. Estas 178 vueltas que ustedes ven acá pertenece al paso 6 de nuestra bobina de trabajo. ¿Ok? Ahora miren, volvemos a colocar el 100%, que son las 254, y ahora vamos a restarle el 70%, que es el 178 vueltas. Y esto entonces, y lo vamos a dejar aquí encerradito para que no nos confundamos. Entonces, este resultado lo vamos a hacer ahorita. Vamos a decir 254 menos las 178 vueltas es igual a 76. ¿Ok? 76. Entonces, este es ya el 30%. Y estas 76 vueltas corresponden al paso número 4 o el paso 4 de nuestra bobina de trabajo. ¿Qué es lo que acabamos de obtener como resultado? Que para la bobina de trabajo, estoy haciendo los números grandes para que ustedes los puedan visualizar bien, ¿ok? No acostumbro a hacer los números ni las letras tan grandes como así. Entonces, resulta que para paso 4 vamos a tener un resultado de 76 vueltas. Con un calibre, dijimos anteriormente, 27, si no me equivoco, AWG. Ahora, para el paso 6 vamos a tener 178 vueltas con calibre 27 igual, ¿ok? 27 AWG. Aquí estamos en presencia de las vueltas o del número de vueltas de nuestra bobina de trabajo para paso 4 y para paso 6. Ahora vamos con la de arranque, ¿ok? Volvemos nosotros a las 254 vueltas iniciales que nos dio, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener la bobina de arranque o las vueltas de las bobinas de arranque? Vamos nosotros a sumar. Vamos a sumar el 80%. ¿Cuánto va a ser igual a eso? Ya lo vamos a saber. 254, que aquí lo tenemos, más, ahora vamos con más 80%, 457 vueltas. El punto 2 no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a tener 457 vueltas. ¿Ok? Entonces, de esas 457 vueltas, vamos nosotros a restar. Volvemos a poner 254 y vamos a restar. Disculpen, aquí no vamos a poner 254, ahí me equivoqué. Vamos a poner este resultado que tenemos aquí, 457 vueltas, y le vamos a restar a este total el 35%. ¿Ok? O sea que tomamos las 254 vueltas que teníamos inicialmente, le sumamos el 80%, nos da como resultado 457 vueltas, y a estas mismas 457 vueltas que nos da, vamos a restarle ahora el 35%. O sea que aquí vamos a hacerlo 457
457 menos el 35%. ¿Ok? Entonces 35% y nos da un total de 297 vueltas. ¿Correcto? Ahora vamos a colocar de nuevo 457 y vamos a restarle las 297. Entonces, les explico. Este resultado de 297 vueltas equivale a la bobina de arranque. Ahora sí, la bobina de arranque. Entonces, volvemos a poner nosotros este total de 457 vueltas, le restamos el valor inicial de 297 vueltas que le asignamos a la bobina de arranque y vamos a ver qué resultado obtenemos. 457 menos 297. Eso es igual a 160. Aquí colocamos 160 vueltas. ¿Correcto? Y ahora que tenemos este resultado, ponemos este resultado y volvemos a realizar una resta. Le volvemos a restar el 35%. A ver cuánto nos da. Ahí tenemos 160 y le restamos 35 y le ponemos aquí el porcentaje 104. Miren que aquí tenemos 104 vueltas y este resultado de 104 vueltas va a ser prácticamente para una bobina auxiliar. Le voy a llamar auxiliar número 2. Como puede ser auxiliar número 1, eso no importa. Aquí ya tenemos un valor de la bobina auxiliar. Ahora ponemos los mismos 160 y le restamos entonces los 104 o las 104 vueltas. Vamos a ver aquí. Tenemos 160 menos 104 vueltas y eso es igual a 56. 56 vueltas, esta es para un auxiliar. Yo le voy a poner auxiliar número 1, pero igual puede ser auxiliar número 1, puede ser auxiliar número 2. Entonces, en conclusión, para la bobina de arranque, tenemos para arranque, tenemos 297 vueltas. 297 vueltas, calibre dijimos que 30, ¿no? 30 AWG, ¿ok? Para la bobina auxiliar número 1 o número 2, llámenle como ustedes quieran, tenemos 104 vueltas. Con igual calibre 30, ok. Y para la auxiliar número 2, tenemos 56 vueltas, calibre 30 AWG. Ok, entonces aquí tenemos nosotros este resultado. Ahora, si nosotros sumamos 56, miren que aquí lo tenemos. Si nosotros si nosotros sumamos 56 vueltas de una de las auxiliares y de la siguiente auxiliar 104, ahí tenemos un igual de 160 y seguimos sumando las 297 de nuestra bobina de arranque es igual a 457, que es este valor inicial que se produjo a raíz de que nosotros a las 254 vueltas le aumentamos el 80%. Ahí está, 457 vueltas. De estas 457 vueltas fue que ya distribuimos los valores restando el 35% para obtener el valor de la bobina de arranque, la bobina auxiliar y la otra auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos el valor de las vueltas que le vamos a dar nosotros a nuestras bobinas auxiliares. 297 en la bobina de arranque, 104 en la auxiliar número 1 y 56 en la auxiliar número 2. ¿Ok? ¿Qué nos haría falta entonces ahora por hacer? Vamos nosotros
a calcular lo que es el capacitor de marcha. Para calcular nosotros nuestro capacitor de marcha vamos a requerir de algunos datos. Por ejemplo, vamos a requerir del voltaje que nosotros empleamos, ¿verdad? Vamos a requerir de la corriente que nosotros ya sabemos que es de 0.59 amperios, y esto nos va a ayudar a calcular entonces algo que se llama como capacitancia, ¿ok? Entonces, a estos 0.59 amperios le vamos a restar el 60% y vamos entonces a ver qué resultado nos da. 0.59 menos el 60% es igual a 0.23, ¿ok? Aquí tenemos nosotros 0.23 amperios, ¿ok? O sea que solamente vamos a utilizar para nuestro capacitor de marcha el 40% de la corriente o del amperaje que tenemos. Ok, entonces ya que nosotros tenemos este resultado, vamos a utilizar nuestro voltaje y vamos a dividir estos 127 voltios entre este resultado de 0.23 amperios. Y esto va a ser igual, entonces, ponemos aquí 127, lo dividimos entre 0.23 y nos da como resultado 552. 552. Estos son ohmios, ¿ok? De acuerdo, con estos 552 ohmios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser, estos 552 ohmios solamente son parte de los datos que vamos a necesitar para aplicar nuestra fórmula siguiente, ¿ok? Para ya prácticamente ir directo al cálculo del capacitor de marcha. Para eso vamos a necesitar los siguientes datos. Vamos a necesitar la frecuencia, pero cuando hablo de frecuencia me refiero a lo que aparece siempre aquí en nuestro capacitor de marcha. Aquí tenemos 2.5 microfaradios más menos 5%, que esa es la tolerancia, y estos son los microfaradios que tiene cada uno de nuestros capacitores. También tenemos el voltaje, aquí dice 250 voltios de corriente alterna, ¿ok? Y tenemos 50 y 60 Hz. ¿Qué significa eso? Esta es la frecuencia que nosotros vamos a utilizar aquí en la fórmula, ¿ok? Así que aquí tenemos que este capacitor de marcha puede trabajar en 50 o en 60 Hz. Y es de 2.5 microfaradios. Este capacitor podría ser de 3, de 3.5, etcétera, ¿no? Este en su característica principal tiene 2.5 microfaradios. Vamos a trabajar entonces con 60 Hz. La frecuencia es de 60 Hz. Vamos a necesitar también el valor pi, que es ya conocido por todos ustedes, que es de 3.14. Vamos a necesitar también este valor de capacitancia que nos dio, que lo acabamos de obtener de este resultado, ok, 552 ohmios. Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? Por el momento creo que es todo, ok. Entonces, la fórmula que vamos a necesitar nosotros para el cálculo de nuestro capacitor va a ser la siguiente. La reactancia capacitiva, esto es lo que nosotros vamos a buscar. Reactancia capacitiva. Ok. La reactancia capacitiva va a ser igual en el numerador 1 por 10 a la 6. Ok. A la 6. No es a la menos 6, sino a la 6. Ya les explico de qué se trata esto que está aquí. Entonces, en el denominador vamos a tener el número 2 como una constante multiplicando al número pi, y esto a su vez multiplicando a la frecuencia, y esto a su vez multiplicando a la capacitancia que acabamos de obtener de nuestro amperaje. Entonces, ya en el desarrollo de nuestro procedimiento, vamos a decir entonces que la reactancia
capacitiva es igual 1 multiplicado por 10 a la 6 es como decir lo siguiente. Ya se lo voy a explicar. Bueno, se lo voy a explicar en este pequeño espacio que voy a abrir aquí. Es como tener 10 a la 6 es como tener prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.000.000. Es decir, el 6, el exponente 6, nos está diciendo que después del 1 hay 6 ceros hacia su derecha. Si aquí fuese este exponente fuera negativo, me estaría diciendo que a partir del número 1 hacia su izquierda hay 6 ceros. ¿Ok? Entonces, en este caso, nuestro exponente es positivo y por eso corresponde a decir 1.000.000, que multiplicado por 1 siempre va a ser igual a 1.000.000. ¿Ok? De acuerdo. Entonces quiere decir que nosotros, en base a este dato, nosotros tenemos en el numerador 1.000.000. ¿Correcto? Ahora vamos a nosotros a sustituir los valores que tenemos aquí en el denominador y vamos a decir 2 por 3.14. Y esto a su vez multiplicado por 60, que es la frecuencia, y esto a su vez multiplicado por 552. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver lo que está en el denominador. Ponemos igual el mismo millón en el numerador. Y ahora sí, ya vamos a proceder con el cálculo del denominador que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces decimos 2 multiplicado por 3.14 multiplicado a su vez por 60 y multiplicado a su vez por 552. Eso da un total de 207.000 en el denominador, ¿verdad? 207.993.6. ¿Ok? Y ahora ya nos queda resolver entonces la división que existe entre el numerador y el denominador. Vamos a decir 1.000.000. Ahí tenemos, después del 1, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Entre, o dividido, entre 207.993.6. Ok, ahí tenemos punto 6 y esto es igual a 4.8 o 4.80. Esto ya vienen siendo, por supuesto, microfaradios. Ahora, al nosotros tener este resultado, bueno, tenemos la opción de poner un capacitor de marcha de 4.5 para este embobinado, o a su vez, así como lo podemos redondear al inmediato inferior, también tenemos la opción de redondearlo al inmediato superior. ¿Por qué? Porque, bueno, 0.20 nada más es la diferencia o lo que hace falta para llegar a 5. Así que la reactancia capacitiva, y en otras palabras, el capacitor de marcha que vamos a necesitar para nuestro embobinado es de 5 microfaradios. No se te vaya a ocurrir irte del video porque te tengo un plus o una sorpresita aquí para calcular el capacitor de marcha fácilmente y sin ningún problema. Sé que este procedimiento que te acabo de enseñar es un poco largo y relativamente confuso para ti, para vos o para cualquier otra persona. Entonces te voy a enseñar un método pero súper abreviado que te va a permitir calcular tu capacitor de marcha a partir de la potencia de nuestro estator. ¿Cuánto tenemos de potencia ahorita? Nosotros tenemos una potencia de 72 watts. Ahí los tenemos. Esa es la potencia que nosotros recién hemos calculado. Entonces vamos nosotros a pasar estos 72 watts a kilowatts. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace pasando, o mejor dicho, dividiendo
nuestros 72 watts entre 1000, ¿correcto? Si nosotros hacemos esa pequeña división, ya nosotros sabemos por regla general que si vamos a dividir un número entre 1000, corremos 3 lugares hacia la izquierda y entonces ya nos daría 0.072 kilowatts en este caso, ¿verdad? Entonces, pero lo vamos a hacer así con la calculadora para que lo miremos. 72 entre 1000. Correcto, ahí tenemos el resultado que yo te decía, son 3 lugares hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces, nuestra potencia en kilowatts nos va a quedar en 0.072 kilowatts. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahí ya lo tenemos. Este es un procedimiento súper corto que te va a gustar mucho, por eso no te me vayas del video. De hecho, este procedimiento te va a dar ganas de suscribirte a nuestro canal si no lo estás, de compartirlo y de darle hasta me gusta, ¿correcto? Y esto va también a dar lugar a que sigas viendo nuestro contenido. Entonces, ya teniendo nosotros esta potencia convertida a kilowatts, vamos entonces a tomar en cuenta algo muy importante. Como nosotros tenemos 72 watts de potencia, insisto, ¿verdad? Entonces vamos nosotros a reconocer que necesita nuestro estator 72 microfaradios sobre kilowatts para poder funcionar o para poder trabajar, ¿correcto? Nuestro embobinado completo. Pero esto lo vamos nosotros a multiplicar por el valor en kilowatts que nuestra conversión de la potencia nos dio cuando lo pasamos a kilowatts, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hacemos esa multiplicación, 72 microfaradios sobre kilowatts que necesita nuestro embobinado para funcionar y lo multiplicamos por la misma potencia convertida en kilowatts. Entonces 0.072 kilowatts y esto nos da como resultado una capacitancia de 5.18. Y esto ya viene siendo microfaradios. ¿Por qué? Porque kilowatts que dividen y kilowatts que multiplican se simplifican y nos queda solamente microfaradios. Entonces 5.18 es igual a decir para nuestro embobinado, para nuestro motor, que el capacitor de marcha va a quedar en 5 microfaradios. Y así de fácil es que se calcula el capacitor de marcha para nuestro embobinado. Yo sé muy bien que el procedimiento anterior te pareció demasiado largo. Mira cuánto tuvimos que hacer. Tuvimos que hacer todo esto para poder entender de que finalmente también teníamos un resultado similar, ¿verdad? Nos dio 4.80, lo habíamos redondeado inicialmente a 4.5 al inferior, ¿verdad? Pero luego comprendimos que con .20 nada más redondeamos al inmediato superior, que sería 5 microfaradios. Y la respuesta, si ves aquí, es muy similar, por no decir la misma, ¿verdad? En este cálculo que hicimos. Si bien es cierto, allá nos daba 4.80, faltando 0.20 para los 5 microfaradios, aquí más bien con este cálculo nos pasamos 0.18 y redondeamos igual a 5 microfaradios. ¿Ok? ¿Qué te pareció esta forma fácil de calcular el capacitor de marcha? Déjamelo en los comentarios, comenta, pregunta, que aquí estamos para servirte. Entonces, si no te suscribís es porque ya pues no querés, pero espero que te haya gustado este video, espero que le des me gusta, que compartas y que sigas con nosotros, que aquí tenemos más contenido. Hasta el próximo.